yo quisiera poder entrar al tema del día de hoy, así en directo, poder compartirles el mensaje que tengo el día de hoy en cuanto al poder de su resurrección. Así le puse yo, el poder de su resurrección. Así que, ¿qué les parece si oramos y pedimos al Espíritu que nos hable en esta hora? ¿Está bien? Vamos a orar. Señor, gracias por todo lo que has hecho. No alcanzamos a captar la profundidad, la anchura, la altura, todo lo que representa tu amor y tu gracia para nosotros, y todo fue ganado a través de este tema, de este término de que tú has resucitado. Háblanos en esta hora, prepara nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén, amén. El poder de su resurrección. A ver, di conmigo: resurrección. Esto significa que Jesús venció la muerte. Eso significa resurrección. Tú tienes que entender algo. Jesús entre la resurrección del día que Él resucitó a cuando Él ascendió, la palabra nos dice que hay unas 14 apariciones, ¿sí? Más o menos. Esas son las que se cuentan de interacción que tiene con sus discípulos. Cuando entra al cuarto donde los discípulos están atemorizados, atraviesa las paredes, sopla sobre ellos y les dice shalom, les da la paz de Dios ahí a sus corazones. Cuando está en la orilla del mar de Galilea, está preparando un pan y un pez asado. ¡Wow! ¡Qué escena tan hermosa! Y Pedro lo reconoce y dice: es el maestro. Se avienta y va nadando hacia él. Y luego hay una conversación muy interesante con Pedro. Y la Biblia nos va mostrando que todas esas ocasiones fueron más o menos un registro de unas 14 apariciones donde él tomó tiempo también para hablar del reino de Dios a sus discípulos. Después de que Él asciende en Hechos capítulo 1, recuerdas que Jesús está dando las últimas instrucciones, y una de las últimas palabras que dice por ahí es: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Está hablando del poder del Espíritu Santo que iba a venir unos días después en el Pentecostés, y se iba a derramar sobre la iglesia, y la iglesia en el poder del Espíritu. Así como cuando Jesús regresó del desierto, ¿verdad?, lleno del poder del Espíritu, así la iglesia llena del poder de su Espíritu, del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, iba a ir ahora a proclamar las buenas nuevas a todo el mundo, y sin temor, porque ellos tenían ahora algo a su favor: el hecho de que Jesucristo había resucitado. No una religión muerta, no unas ideas buenas para alcanzar a otros, sino que ellos decían: lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso les estamos compartiendo de Cristo resucitado. Después de resucitado hay por lo menos 3 ocasiones donde Él tiene otras interacciones. 2 se registran en la Biblia y una más Pablo nada más la menciona ahí en Hechos, en Primera de Corintios capítulo 15. Una es cuando viene con Saulo de Tarso en el camino a Damasco, se aparece, y ahí cae ese hombre que según él iba a perseguir a la iglesia, cae delante de Jesús y su vida es transformada. El otro encuentro lo vas a ver en Apocalipsis capítulo 1, donde Juan, desterrado en esa isla de Patmos, ahí para morir ya como un hombre viejo, ahí tiene una revelación de Cristo, y viene el Apocalipsis, que se le ha llamado el Apocalipsis, el Evangelio de Jesús. Y Pablo registra que al apóstol Santiago, el medio hermano de Jesús, los hermanos menores de Jesús, hijos de José y María, Jesús tiene un encuentro con Santiago, pero es todo lo que nos dice. Ya de eso no hay registro. Sin embargo, Pablo lo registra, lo pone ahí en Hechos, en Primera de Corintios capítulo 15. Pero tú tienes que entender algo. Jesús resucitó como se profetizó de Él al tercer día. Así resucitó. Otro tema importantísimo por absorber en nuestra mente y en nuestro corazón es que su resurrección liberó el poder para que todo lo que habló, todo lo que enseñó, todo lo que hizo tuviera la esencia de su persona y de su victoria, con el propósito
Primero, Jesús lo hizo para glorificar al Padre y cumplir con sus propósitos, pero segundo, para darnos a nosotros el propósito correcto de esta vida y el propósito de la gran comisión. O sea, nosotros no somos una iglesia que nos vamos a quedar con brazos cruzados, sentados nada más, sino que vamos a hacer algo para alcanzar a nuestra ciudad y hasta los confines de la tierra, porque eso lo ordena su palabra. Y el poder de esa resurrección está disponible a ti y a mí. No es una idea loca de un ser histórico, de una persona que creemos en una fe ambigua, sino que es una realidad. Él está vivo y esa vida llena de poder rompe la vida sin sentido de no observar nada, de no creer en nada, de la falta de fe, y nos ubica a todos nosotros en la disponibilidad del poder de su resurrección al alcance de nuestra mano, simplemente por la fe. Pablo lo dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces ese es el poder que hay de la resurrección a través de encontrarnos con Dios por medio de la salvación que nos otorga Jesucristo. Pablo me encanta cómo lo declara en Filipenses. Para mí esta es una de las declaraciones más hermosas que hay en la Biblia, y yo escogí este pasaje. Hoy voy a ir a la Reina Valera 60, voy a usar pura Reina Valera 60 hoy, pero esta le escogí de la Nueva Traducción Viviente porque me gusta cómo lo pone ahí, cómo lo expresa. Filipenses 3, el 10 y el 11 dicen así: quiero conocer a Cristo. ¿Cuántos de ustedes quieren conocer a Cristo? Amén. Y quiero experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. ¿Cuántos quieren experimentar ese gran poder? Amén. Él quiere que tú lo desees a Él, que quieras conocerlo y que experimentes ese poder. Pero fíjate lo que dice a continuación: quiero sufrir con Él. ¿Cuántos quieren sufrir con Él? Ay, como que ya no los vi muy convenciditos, que digamos. Pero no te preocupes, el sufrimiento está en el paquete. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Que cuando tú eres creyente, cuando tú eres auténtico, el mundo va a estar en tu contra. Primera de Juan capítulo 5 dice: el mundo entero está bajo el maligno. Y cuando tú le conoces, en Juan capítulo, en Primera de Juan capítulo 3 nos atestigua también la palabra la importancia de que el mundo te va a odiar. Eso es algo natural. El mundo, cuando tú camines para Cristo, te va a odiar. Otra porción dice que todos aquellos que quieran vivir piadosamente, la piedad no es un elemento místico, supersticioso de alguien que está intentando caminar para el Señor, sino es el fruto de alguien que realmente ha entregado su vida a Cristo. Y la piedad, cuando está en tu vida, va a hacer que los demás la detesten, porque este mundo detesta a Cristo por cuanto está bajo el maligno, ¿no? Que nos dice su palabra. Pero Jesucristo vino a deshacer las obras del mal. Entonces ahí está nuestra esperanza. Sigo leyendo el pasaje, dice: quiero sufrir con Él y participar en su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de entre los muertos. Entonces Pablo está haciendo una declaración con esta escritura de que el poder de su resurrección es algo que Él nos ha otorgado. Hay un poder que Él nos ha otorgado y es el poder de su resurrección. Ese poder de su resurrección, entre paréntesis, es el poder del Espíritu Santo, No es un poder ambiguo. Es el poder del Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos, que es el poder de Dios. Entonces quiero llevarte a este otro pasaje, Primera de Corintios, ahora sí, capítulo 15, para hablar los beneficios que nos otorga la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Primera de Corintios capítulo 15, empiezo a leer del versículo 53 al 57. Yo quiero hablar de 6 elementos que nos otorga la resurrección de Cristo. El primero de ellos es que la resurrección de Cristo nos hace vivir a la luz de su
eternidad. Fíjate cómo dice el primer versículo, el 53 de Primera de Corintios 15. Dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Y de qué habla aquí? Bueno, primero nos habla de un tema muy importante. Nuestro cuerpo no tiene la constitución para lo eterno. Por lo tanto, esta es una promesa de que nuestro cuerpo será transformado a una constitución biológica, química, no lo sé, eterna básicamente, donde tú vas a poder acceder al reino de los cielos. Pero esto solamente viene cuando por fe hemos creído en el Señor Jesucristo. Esto no viene por herencia, esto no viene por asistir a una iglesia, esto no viene simplemente por decir, pues sí, bueno, mis papás son creyentes. Esto no viene de esta manera. Esto es un encuentro personal con Cristo que nos transforma y nos otorga esa seguridad de que seremos transformados. Este cuerpo corruptible que se va haciendo viejo, que no quiere someterse a la mente, y la mente va avanzando y el cuerpo como que no quiere, ¿verdad? Así es, pero será transformado por medio del poder que hay en Cristo y el poder que hay en su resurrección. También nos dice lo que acabamos de leer, dice: esto mortal se vista de inmortalidad, porque cuando Él regrese también es algo que va a pasar, ya sea que tú mueras, y hay un salmo, ahorita lo leeremos, pero dice que no veremos corrupción, hablando de Cristo, pero es una promesa también para nosotros. Pero aquí nos dice Tesalonicenses, dice que cuando se toque la trompeta, dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, y todos los que hayan quedado vivos o hayamos quedado, si será en nuestros tiempos, seremos renovados. ¿Cómo es eso? A lo mejor alguna película de Hollywood nos la pueda describir, pero ni siquiera nos lo podemos imaginar. Sin embargo, es una promesa para nosotros. Primera de Juan 3:2 dice así de esta promesa: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Dice Pablo que nosotros ahorita vemos como a través de un espejo, como a través de un vidrio. Si yo quiero imaginarme que cuando Pablo escribe eso, no habían espejos en su tiempo como los hay hoy en día. Sí, eran otro tipo de bronces bruñidos, muy bruñidos, o metales muy bruñidos. No era la constitución química que existe hoy para hacer un espejo. Hoy en día hasta hay unos espejos ahí en los centros comerciales que te acercas y te agrandan la cara, ¿verdad? Y ves a detalle los granos y las espinillas y los barros y los pelos ahí incrustados donde no deben de ser. Pero en aquel tiempo no había eso. En aquel tiempo era otro tipo de material que se veía medio borroso con la luz no eléctrica de aquellos tiempos, era diferente. Entonces dice Pablo: vemos como por espejo, pero cuando seamos renovados en Cristo, le veremos tal como es. Y en esto que estamos leyendo, sí, leo de nuevo el pasaje, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es entender que si bien la muerte para muchos es el final de todo y la abordan con mucho miedo y con mucho temor, para nosotros es el comienzo de la vida realmente como va a ser la vida. Nosotros pensamos que esta es la vida como va a ser. Por eso yo tengo problemas de repente con algunos libros que salieron mucho al principio del siglo XXI, donde por ejemplo decían: tu mejor vida ahora. Eso no es cierto. El título en sí está erróneo, porque la mejor vida empieza ahorita cuando estamos en Cristo, pero la magnitud de la mejor vida será cuando le veamos cara a cara. Y esto es importante captarlo también. El creyente tiene su victoria en la muerte y sobre la muerte, porque la victoria del creyente está en mantenernos en la cruz,
pero en el creer en la resurrección. Jesús lo dijo en uno de los evangelios, Juan, dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Eso es una promesa que nos está otorgando. Y Romanos capítulo 8 verso 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. De hecho, el Espíritu Santo en nosotros es las arras de nuestra herencia, o sea, el anticipo que Dios ha dejado en nuestro cuerpo para saber que somos resucitables y que somos personas que le veremos cara a cara. Entonces, por lo tanto, no debes de temer, no debes de temer de qué va a pasar con tu cuerpo, qué va a pasar en el más allá, porque nosotros creemos que Él nos va a regenerar y Él nos va a levantar, y este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad. Segunda de Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Miramos a lo que no se ve, dice, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso en la Biblia tienes tantos testimonios de hombres que expresaban la resurrección de Cristo y la redención, el hecho de que iban a ser comprados por Cristo. Aún antes de que Cristo muriera, lo expresan de manera hermosa. O sea, por ejemplo, Abraham dijo que saludó, dice la palabra, saludaba a la ciudad celestial. ¿De qué habla? De que él sabía que iba a resucitar. Nos dice, por ejemplo, de Job, cuando expresa, yo sé que mi Redentor vive. Está hablando de Cristo que está vivo, está viendo el sacrificio de Cristo y está viendo a Cristo ya resucitado. Y entonces Job de alguna manera se conecta en lo espiritual y dice, yo sé que mi Redentor vive. David en el Salmo 22 que te mencionaba al principio dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de él y de la promesa que hay en Cristo, pero es un salmo mesiánico también mencionando a Cristo, que él se iba a levantar de la muerte. Y Moisés en el Nuevo Testamento, Moisés está en el Antiguo Testamento, pero Hebreos lo menciona en el capítulo 11, dice, y se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible, porque se agarró Moisés diciendo, no es posible que esto sea todo, no es posible que aquí se termine todo, y se sostuvo viendo a aquel que no se ven con los ojos físicos, pero que sabemos y hemos puesto nuestra fe en él, en Jesucristo. Entonces vivir a la luz de la eternidad no es un escape de vida, no es un escapismo mental de problemas, dificultades y situaciones. Es ubicar nuestros problemas, dificultades, situaciones, enfermedades y lo que seas que estés viviendo a la luz de su eternidad. Y entonces los problemas, situaciones, cosas complicadas toman el lugar correcto. Se ubican correctamente cuando tú tienes tu mirada puesta en lo eterno. No es un escapismo, ya te decía, no es el estar pensando, el no querer estar aquí, una mentalidad monástica, no es eso, es entender que Él está vivo, y porque Él está vivo y Él ha resucitado y nosotros estaremos con Él, es ver la vida a través de esos lentes. Y si vemos la vida con todos sus problemas y situaciones a través de esos lentes, entonces se tornan diferentes. Los grandes problemas se empiezan a ver como son. Las grandes situaciones que de repente atravesamos y tormentas se ubican en la realidad de que Él está vivo y de que tú estás vivo con Él. ¿Lo crees? Bueno, número 2, la resurrección de Cristo nos hace vivir a la luz de sus promesas. Nos hace vivir a la luz de sus promesas. Versículo 54 de 1 Corintios 15 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Ahí está, se cumplirá la palabra que está escrita:
La resurrección de Cristo nos hace vivir a la luz de sus promesas, y la palabra escrita es: sorbida es la muerte en victoria. Que ese es un pasaje de Oseas, ahorita lo vamos a ver. Pero yo te lo he estado diciendo a lo largo de esta plática: la resurrección de Cristo empodera sus promesas y activa el poder de su palabra sobre nuestras vidas. Deja de ser un libro ambiguo que no se entiende y se convierte en un libro vivo, porque Jesús se tragó la muerte y expiró. Cuando expiró, salió vida. Todas las promesas de su palabra ahora están a disposición de nosotros por el hecho de que Él resucitó. Dice Isaías 25:8: destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Sabes cuál es la gran afrenta de la humanidad? La muerte. La muerte es la gran afrenta de la humanidad, porque no tenemos cómo esquivarla. Todos atravesaremos el umbral, pero el salmista dice: tú me guiarás más allá de la muerte, porque Cristo en su resurrección es la puerta que nosotros tenemos para tener la seguridad de atravesar el umbral que existe entre la vida y la muerte, confiando en Él. Por eso aquí dice eso. Bueno, número 3, vamos al tercer punto aquí. La resurrección de Cristo nos hace vencer el temor. La resurrección de Cristo nos hace vencer el temor. Versículo 55 dice, y este es como un cántico de victoria, es como una confrontación a la misma muerte y el poder del temor que la muerte genera. Dice aquí: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Realmente esto es una adaptación de Oseas 13:14. Así dice ese pasaje: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y luego fíjate cómo dice: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. ¡Wow! Es ahora el profeta en los tiempos antiguos declarando que Dios dice: muerte, yo seré tu muerte. Eso es lo que está diciendo Pablo. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque en Cristo la muerte no tuvo poder, y pensando el enemigo que lo mataba, se tragó la muerte, y en la resurrección nos otorga vida a nosotros para que podamos confiar en Él. Pero esta es una confrontación a los efectos ocasionados por el temor a la muerte. Y Pablo lo dibuja con palabras a través de un aguijón. Yo no sé si alguna vez te ha picado una avispa ay, híjole, qué cosa tan horrible. Yo les platiqué que en la pandemia un día me salí. Nosotros tenemos muchas avispas en la casa, ¿no? Y un día me salí y se había formado una en un árbol. Y según yo salí con un insecticida ahí, con un cerillo. No le dije a mi esposa, ¿verdad? Son cosas de las que hacemos los hombres que a veces no avisamos. Mira, me pongo enfrente del pequeño enjambre de avispas que se está formando, unas 5 o 6 avispas apenas. Me pongo así y como que supieron mi intención, se me dejaron venir todas. ¿Sabes qué hice? Con una mano alcancé a hacerles así, pero una de ellas me picó. Se me puso la mano, parecía globo, sí, así un guantezote, pero tremendo, que tuve que ir al doctor y toda la cosa. Pablo dice que en este pasaje, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón?, nos pinta como si la muerte fuera una avispa, pero que cuando a nosotros como creyentes nos pica, es como si Dios le hubiera extirpado el aguijón y te pega, pero no te hace nada. Si tienes la figura. Pero para el que no conoce al Señor, a ese aguijón le golpea y le produce un temor profundo a la muerte. Profundo. Le inyecta en ese aguijón
temor a la muerte, al vacío, al infierno, al que va a pasar, al más allá. Y el hombre mitiga ese temor de distintas maneras. A veces con vicios, a veces con excesos, etcétera. Las culturas y las religiones, históricamente nosotros vemos que ellos derramaban sangre, hasta hacían sacrificios humanos porque el ser humano intrínsecamente trae ese conocimiento, esa revelación en su haber, de que la manera de mitigar la ira de Dios es derramando sangre. Eso lo ves en todas las culturas. Pero cuando Hebreos nos habla de esto, ahora nos da la revelación de que Jesús es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces Hebreos nos presenta a Jesús como el Cordero que derramó su sangre una vez y para siempre, y ya no es necesario más derramamiento de sangre. Y creyendo nosotros en eso, entonces ya no tenemos que tener temor a morir. Por lo tanto, ya no es necesario derramamientos de sangre de corderos, de personas o de lo que sea. Ya no es necesario confiar en hacer treguas con la muerte, la santa muerte. El Dios nos cuida, pero ella nos guía. Así es una de sus frases. No tenemos que ver todo eso, porque en Cristo, en su figura, en su muerte, en su resurrección, en su sangre derramada y luego su resurrección, ahí está nuestra seguridad. Pero al no entender eso, el aguijón que pica nuestras vidas, nuestra mente y corazón, sí será tan fuerte que nos llevará a través de una vida esclavizada al temor. Así es como lo pinta exactamente Hebreos. Déjame leer este pasaje, Hebreos 2, 14 y 15. Dice: así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó lo mismo. O sea, en otras palabras, Jesús se hizo hombre, se encarnó como nosotros, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En Apocalipsis nos dice que Cristo arrebató al diablo las llaves de la muerte y del Hades. Por eso las culturas tienen miedo, por eso las religiones tienen miedo, por eso a través de sacrificios se quiere mitigar el temor que se siente. Por eso. Pero Cristo arrebató eso y ahora Él es el dueño de la vida. Y para los que hemos confiado en Él, la muerte tiene otro entendimiento completamente diferente. Amén. O sea, déjame termino este pasaje. Y librar, Hebreos 2:15, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La palabra es esclavitud. Pero ahora lo declara así el pasaje: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Necesitamos renovar nuestra teología de la muerte. Y nuestra teología de la muerte solamente será renovada cuando entendamos el poder de su resurrección. Entendiendo el poder de su resurrección, tendremos otra visión del más allá, de lo que viene después de la muerte. Cuando no hay seguridad de eternidad, cuando no te sientes hijo, cuando hay destellos de orfandad en tu vida, cuando no entiendes que eres heredero de Dios, coheredero con Cristo, no te vas a sentir incluido, vas a vivir en la carne, va a haber un espíritu de rechazo, un espíritu de temor
porque no has captado el poder de su resurrección en tu vida, y el temor será lo que guíe tu corazón, porque no hay fe. Pero aquí esta es una declaración para aquellos que tienen fe, diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque es poner los ojos en Jesús, y Jesús tiene las llaves de la muerte y aún del infierno. Número 4, la resurrección de Cristo abre tus ojos a las mentiras de Satanás. El versículo 56 es eso, es una evidencia de que Satanás es un mentiroso. Y fíjate cómo lo dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Ok, escúchame por favor, porque lo que aquí Pablo está haciendo es que nos está diciendo cómo opera el adversario. Número 1, nos quiere meter en un legalismo, en una religiosidad a través de la ley para sentir que somos algo delante de Dios, pero no hay nada que podamos hacer delante de Dios para ganarnos su amor y su afecto. Eso viene a nuestras vidas a través de la persona de Jesús. Por lo tanto, que lo primero que tenemos que observar aquí es que ya no estás bajo la ley, estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. Bajo la gracia, la palabra nos dice que el pecado no se enseñorea de nosotros, ya no se enseñorea de ti, porque se te ha otorgado el Espíritu Santo, que te da la gracia para anhelar lo que Dios anhela y esforzarte en el sentido bíblico de resistir al diablo y de huir del pecado. Por lo tanto, la muerte y su poder, que se activa por medio de una vida pecaminosa, ya no tienen efecto sobre ti. Gálatas 3:13 lo dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Porque ¿qué pasa cuando pecas? ¿Qué pasa cuando tú te entregas al engaño del pecado? Bueno, lo primero que sucede es que hay una confusión en tu identidad. Atentas contra la conexión que tienes con el Padre, contristas al Espíritu Santo. Y si no tienes cuidado, el pecado te lleva a entretener pensamientos como, por ejemplo, no valgo, no puedo, no lo merezco, no sirvo, no vale la pena seguir. Ahora, todos esos pensamientos desde el punto de vista humano son verdad. No valemos como humanos, no servimos. El ser humano le aplaude al ser humano, pero a la vista de los ojos de Dios es distinto. Nosotros en Cristo es que valemos, que podemos y que merecemos por medio de Jesús. Cuando no entiendes esto, entonces vas a estar tratando de valer y de merecer y de hacerte sentir mejor en los esfuerzos de la religión y de la carne, pero no es así. Entonces, este versículo evidencia que Satanás es un mentiroso y que quiere a través de mentiras seducirte, engañarte, para que no entiendas quién eres en Cristo. Número 5, ya estamos aquí por terminar. La resurrección de Cristo nos permite caminar en victoria. Nos permite, fíjate cómo dice el versículo 57. Dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. ¿Nos da qué? La victoria. Pero dice: por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es nuestro mediador. Él es nuestro mediador. Hemos pensado que nada más es nuestro mediador para con el Padre, porque hemos leído el versículo de 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y es cierto, es nuestro mediador para con el Padre, pero Jesucristo también es nuestro mediador para
relacionarnos con todas las áreas de nuestra vida. Mediador significa el que se interpone. De hecho, Jesús es el que se interpone entre tú y el Padre, para que tú puedas recibir toda la bendición de Dios a través del Padre, del deseo del Padre a través de Jesús, y no recibas el castigo que nos merecemos, porque Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Eso significa el que se interpone. Pero Jesús también es nuestro mediador para observar todas las áreas de nuestra vida. O sea, la mejor manera que yo puedo tener una relación con mi esposa es cuando Cristo está en el medio. La mejor manera que yo voy a tener una relación buena con mis hijos es cuando Cristo está en el centro. La mejor manera como yo voy a tener una buena relación con las cosas de esta vida, con el trabajo, con las cosas materiales, es cuando Cristo está en el centro. Cuando nosotros quitamos a Cristo como el que se interpone entre nosotros y las cosas de la vida, entonces yo voy a generar una relación tóxica con las cosas de la vida, porque Jesús no es mi mediador también en esto, pero Él es nuestro mediador. Y cuando nosotros entendemos eso, es que podemos vivir en una verdadera victoria. Por eso Jesús dice, por ejemplo, Lucas 14:26, Él es bien claro y bien fuerte y lo dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Porque Jesús lo que está diciendo no es que tú odies en aborrecimiento a tu prójimo y a tus... Ay, se me cayó la pulserita. No está diciendo que odies en aborrecimiento a tu prójimo. Lo que está diciendo es que Él quiere ser el mediador para que tu relación con los demás sea buena, correcta a través de Él. Si no, no puedes ser discípulo. Otro pasaje aún más confrontador también de Cristo, Mateo 10:34, dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Wow, Cristo diciendo esto, pues, ¿de qué está hablando? Está hablando de que Él es el que se interpone entre el discípulo y todos los aspectos de su vida. Sigue diciendo: porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Perder la vida es cuando, teniendo nosotros una relación tóxica con todas las áreas de nuestra vida, las manejamos en la carne, movemos a Cristo del centro y queremos hacerlo a nuestra manera. Por eso también matrimonios cristianos fracasan, porque en la carne muchas veces se quiere hacer esto, pero Cristo es el mediador. Por eso muchos jóvenes cristianos no pueden caminar bien con Cristo, porque no han entendido que Él es nuestro mediador, que necesitamos su gracia para poder avanzar en esta vida. Y es lo que Jesús está diciendo: cuando tú quieres retener la vida, de esta manera la pierdes. Pero cuando te sueltas, cuando confías en Él, cuando lo reconoces como Señor, como mediador en tu vida y en todo lo que haces, entonces ahí es donde ganas tu vida. No es ningún tonto aquel que suelta lo que no se puede retener para ganar lo que nadie le puede quitar, dijo Jim Elliot. Cristo es nuestro mediador, y ahí, en ese entendimiento, ahí está nuestra victoria. Y por último, la resurrección de Cristo nos capacita
para tener un enfoque correcto de su obra, de su iglesia, de nuestra relación con otros creyentes. Dice el versículo 58 y aquí terminamos: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tú creces en la obra del Señor en la medida que entiendes la resurrección de Cristo, que lo que tú haces para Él es para su gloria. Pero no entendiendo esto, siempre le ves defectos a la obra, porque claro, está hecha por humanos y hay gente, y el humano falla, y el humano tiene sus sinsabores y sus decepciones y sus asegúnes, y es una realidad. Por eso mucha gente cuando entra a la iglesia y empieza a servir se frustra. Pero la frustración, la raíz, escúchame bien, es que no hemos entendido la eternidad que hay en su resurrección, y el hecho de que cuando yo hago las cosas para Dios, si realmente las estoy haciendo para Dios, no va a ser en vano, no van a carecer de sentido, dice otra traducción. Pero si no entendemos eso, entonces vamos a menguar en nuestro servicio, en nuestra relación con la iglesia, en nuestro otorgar a nuestra iglesia lo que sea que otorguemos, nuestro tiempo de oración, recursos, lo que sea que otorguemos, vamos a menguar en eso, porque no hemos entendido la resurrección. Y es la resurrección, como dice aquí, estén firmes y constantes, que nos permite tener esa permanencia, esa consistencia, esa firmeza necesaria para que la obra del Señor se mantenga. Y termina hablando aquí este pasaje, dice: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque esa es una realidad. Cuando nosotros hemos puesto nuestra vista en que Él ha resucitado, nada de lo que tú hagas, de lo que tú siembras, de tu tiempo, de tu amor, de tu esfuerzo, de tu servicio, nada es en vano. Nada es en vano. Y esa es una característica que nos está otorgando Dios por medio de entender el poder de su resurrección. Ponte de pie ahí donde estás. Bueno, yo no sé qué te habló el Espíritu Santo en esta plática, pero mi deseo es que tú puedas ser revelado en el poder de su resurrección sobre tu vida. Que como lo leímos al principio de Filipenses capítulo 3 versículos 10 y 11, Pablo dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de entre los muertos. Si tú lo experimentas, entonces como yo te leíamos ahorita, se desprenden todas estas características de ver correctamente la vida. Pero hay una característica a la que yo quiero regresar y la cual quiero confrontarte: el temor. El temor. A lo mejor tú estás temiendo por algo, porque no ves que tus hijos se alinean, porque no ves un futuro claro. A lo mejor tú estás temiendo porque no ves finanzas claras en tu vida, o una salud o un diagnóstico complicado sobre ti o sobre tu familia. A lo mejor tú estás temiendo porque no ves a tu esposo que se integre bien a las cosas del Señor, o a tu esposa, o a tus hijos, como ya lo mencioné. A lo mejor ese temor ha inundado tu corazón, pero hoy estamos celebrando que Jesús está vivo. Estamos celebrando que Él ha ganado, que su victoria es sobre la muerte, sobre el infierno, sobre el mismo diablo, sobre el pecado. Él ha vencido. Pero a lo mejor ese temor te ha inundado y Dios quiere arrancarlo de tu vida, trayendo una revelación del poder que hay en el hecho de que Él ha resucitado. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Si tú estás temiendo por algo, ahí donde estás, levanta tus manos. Esto es tú y Dios. Esto es tú y Dios ahí. Todos los demás cierren sus ojos. Pero si tú estás temiendo por algo, ahí donde estás, levanta tus manos. Hay algunos de ustedes que les vienen pensamientos de tus hijos
no van a salir adelante, tus hijos no se van a componer, ese hijo que perdiste nunca va a regresar, esos padres que ya están grandes y a lo mejor cronológicamente acercándose al partir de esta vida, que no se han entregado a Cristo. A lo mejor hay una inseguridad del mañana, de tus finanzas, de no sé qué cosas hay en tu vida, pero hoy quiero que tú recibas de Dios un poder para creer que Él está vivo y que tiene tu vida en sus manos, y tiene esa enfermedad en tus manos, y tienes tu futuro en sus manos, y Él no te va a dejar. Él está con nosotros. Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que ¿dónde estás? Con tus manos levantadas. Si tú estás temiendo por algo, dile: Señor, Señor, hoy pongo mi confianza en ti. Señor, te damos gracias, porque este no es un cuento, esta es la realidad que hay en tu palabra. Tú has resucitado y tú rompes sobre nosotros el poder que el temor generaba al no conocerte. Tú rompes el poder, Señor, de una vida sin sentido en la cual existíamos antes de conocerte, pero te hemos conocido personalmente, y el conocerte, Señor, nos ubica en una realidad completamente distinta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén.